Jaquetones, llevo meses trabajando, buscando una defensa con negras que fuera sencilla, práctica, que se pudiera jugar a todos los niveles y que fuera muy sólida. Muchos de vosotros me pedíais una alternativa a la holandesa, ya sea para ampliar vuestro repertorio o porque preferíais jugar con menos riesgo en la apertura. Pues bien, la he encontrado. Os voy a enseñar D5 enigmático. ¡Vamos a ello! Antes de enseñaros la defensa en cuestión, os voy a explicar los motivos por que elegí este D5 enigmático. El primer motivo es porque se puede jugar contra prácticamente cualquier jugada de las blancas. Si empiezan con C4, apertura inglesa, o con D4, con caballo F3, con la apertura catalana, vamos a ver que prácticamente siempre vamos a jugar el mismo esquema de piezas. La segunda razón va relacionada, que es muy sencillo de jugar, que siempre vamos a poner las piezas prácticamente de la misma forma. Eso es una ventaja enorme. El último motivo es que es muy sólida y esto significa que aunque cometamos alguna imprecisión no nos vamos a quedar perdidos en la apertura. Hay otras defensas como la holandesa en la que si cometemos un error podemos poner en severo riesgo a nuestro rey. Vamos a ver de qué se trata. Las blancas pueden empezar de muchas formas, pero la más habitual es con D4. Nosotros contestamos con D5 enigmático. Si empiezan con C4, la diferencia va a ser que primero vamos a hacer E6 y después D5, pero la mayoría de las veces va atrás. Por lo tanto, vamos a empezar con D4. Tras D5, lo más habitual es el gambito de dama con C4. Nosotros no lo vamos a aceptar capturando ese peón, sino que vamos a fortalecer el centro con E6. Aquí las blancas tienen dos maneras principales de jugar. Una es la apertura catalana con caballo F3 y G3, fianchetando el alfil de casillas blancas, y la otra es desarrollar simplemente los caballos hacia el centro, desarrollar el alfil, etc. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, caballo C3, que es la jugada más habitual en esta posición. Nosotros vamos a hacer el avance enigmático A6, súper interesante. ¿Cuál es la idea de esta jugada que ya de por sí es bastante secundaria? Hay que decir que las jugadas principales son caballo F6 o C6 o alfil E7 o C5 o alfil B4. Todas esas están por delante que el movimiento A6, que solamente se hace el 3% de las partidas. Eso quiere decir que vamos a pillar por sorpresa a multitud de nuestros oponentes. La idea de este avance enigmático A6 es muy sencilla, es capturar el peón de C4 y poder defenderlo después con B5. No solo eso, sino que vamos a poder desarrollar muy rápido nuestro flanco de dama. El alfil va a estar perfectamente en B7, el caballo lo desarrollaremos por D7 o por C6, caballo F6, alfil E7 y enrocarnos en corto. El plan es muy sencillo, pero es que en esta posición D por C4 ya se considera amenaza y las blancas deberían evitarlo. De hecho, según los módulos de análisis, la única jugada buena en esta posición es C por D5, que no es nada sencilla de hacer. Os aseguro que mucha gente en esta posición os hará caballo F3 y continuará con su desarrollo. Las buenas noticias es que caballo F3 ya es un error. Vamos a ver por qué caballo F3 se trata de un error. Vamos a verlo con el otro orden, que da prácticamente igual. Si empiezan con caballo F3, nosotros jugamos de la misma manera. Jugamos con A6 y ante caballo C3, que ya se puede considerar una jugada dudosa, vamos a capturar en C4. Muy buena jugada. Aquí las blancas intentan recuperar el peón, ya sea con A4 o con un E3 rápidamente. Si juegan E3 o E4, nos permiten jugar B5 y el peón ya está defendido. Va a ser muy difícil recuperarlo para las blancas. Por ejemplo, una línea sería E4, B5, si ahora intentan A4, atacamos este caballo, que por eso está mal ubicado aquí. B4 viene con ganancia de tiempo y el caballo va a quedar torpe, o va a B1, o va a A2, o a E2. Realmente no hay buena casilla. Por ejemplo, si se va a la casilla A2, ya se considera mala. Esta posición es ventaja negra, porque ahora viene alfil B7 con ganancia de tiempo. Las blancas tienen que hacer algo para defenderlo. Por ejemplo, pueden intentar el avance E5, porque ¿qué más pueden hacer en esta posición?
Pues bien, aquí simplemente tras alfil D5 la ventaja es enorme para las negras. El caballo de A2 queda fuera de juego. Ahora, las negras van a desarrollar rápidamente su caballo hacia el centro. También su flanco de rey, ya sea con caballo E7, caballo F5, alfil E7. Y realmente estamos más activos y con peón de más en la jugada 8 con negras. ¿Qué más se le puede pedir a una apertura, jaquetones? Vamos a volver un poco hacia atrás. Vamos a ver qué pasa si las blancas evitan este A4. Es la jugada más habitual. Este A4, la idea que tiene, por supuesto, es evitar B5. Nosotros ahora vamos a defender este peón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con el movimiento caballo C6. ¿Cuál es la idea? Defenderlo por A5. Y realmente va a ser muy difícil de recuperar para las blancas. Además, hay que decir que el avance A4 ha provocado la debilidad en B3. Nuestro caballo en A5 no solamente defiende el peón de C4, sino que también tiene intención de en algún momento saltar a esta casilla débil. ¿Qué pueden hacer las blancas en esta posición? Pues lo más habitual, lo más jugado es el avance E4, que de nuevo ya es dudoso. ¿Por qué? Simplemente vamos a defender el peón con C4 y hay que decir que la jugada más habitual aquí es caballo E5, de nuevo un error. ¿Por qué? Caballo E5, la idea que tiene, por supuesto, es recuperar el peón al siguiente movimiento. Pero es que las negras ahora tienen el salto que decíamos a B3. Con ganancia de tiempo, la torre tiene que mover y dama por D4. Ha quedado débil ese peón, lo podemos capturar y quedamos con ventaja prácticamente decisiva en esta posición. Por lo tanto, caballo E5 sería un error. Mejor jugada sería alfil E3, precisamente para sostener este centro de peones con el alfil. Nosotros vamos a ser unos pesados, jaquetones. Vamos a hacer C6. ¿Cuál es la idea? Que cuando las blancas ahora salten con caballo E5, vamos a seguir defendiendo nuestro peón con B5. Y realmente las blancas tienen un difícil desarrollo. Por ejemplo, podrían seguir con A por B5, es lo más habitual, C por B5 y una jugada como alfil E2. Pues bien, esta posición se considera ventaja clara para las negras. Caballo F6, por ejemplo en roque, alfil B7 muy activo, encima con ganancia de tiempo, las blancas tienen que defender y ahora podríamos hacer caballo B3, el caballo ahora ha quedado perfectamente ubicado en B3, torre A2, simplemente torre C8 y vamos a desarrollar con alfil E7 en roque corto. No es solo que tengamos peón de ventaja, sino que las piezas están más activas. Las blancas solamente podrían decir que tienen un fuerte centro de peones, pero fijaos que el caballo en E5 está muy torpe. Este centro de peones no puede avanzar de ninguna manera porque el caballo no tiene retirada. Si se viene a G4 lo vamos a capturar y vamos a estropear la estructura de peones de las blancas. Por lo tanto, esta línea, que es la más habitual, la más jugada por parte de las blancas con este caballo C3, ya se considera dudosa. Y esto son muy buenas noticias. Vamos a ver cuál es la mejor jugada de las blancas. Vamos a ver desde la posición inicial, desde aquí, D4, D5, C4, E6 y tras caballo C3 y el movimiento enigmático A6, las blancas deben capturar en D5. Esta es sin duda la mejor jugada para el blanco. Tras C por D5, E por D5, llegamos a la famosísima estructura Karlsbad, que se caracteriza porque un bando tiene la columna C semiabierta para presionar y otro bando tiene la columna E semiabierta. ¿Cuál es la idea de esta posición? Pues bien, las blancas lo que van a intentar a largo plazo es avanzar sus peones del flanco de dama para en algún momento lanzar este ataque de minorías que se llama de minorías porque son 2 contra 3 y van a intentar generarnos debilidades en nuestros peones. Por ejemplo, cuando el peón llega a B5 vamos a ver cómo contrarrestarlo, pero la idea es que uno de nuestros peones quede débil y nos lo puedan atacar en el futuro. ¿Cuál es la idea de las negras? Por supuesto, neutralizar este avance, este ataque de minorías y construir un ataque a largo plazo contra el rey de las blancas que normalmente va a estar enrocado en corto. Fijaos que tenemos más espacio en este lado del tablero. Por aquí las piezas negras pueden circular, mientras que cuando las blancas coloquen un peón en E3 va a ser más difícil llevar piezas a esta zona del tablero. Por lo tanto, es una batalla estratégica súper interesante y vamos a ver cómo las negras suelen jugar en esta posición.
Caballo F3 es sin duda lo más habitual y nosotros hacemos C6. Muchos movimientos de peones, lo sé, jaquetones, pero en esta apertura está justificado porque son batallas más a largo plazo estratégicas en las que nuestro rey, como veis, no corre ningún peligro. Por lo tanto, se pueden tomar este tipo de decisiones y no hacer un desarrollo rapidísimo de piezas. Ahora sí, ya vamos a empezar a desarrollar todas nuestras piezas. Lo que queremos hacer con el movimiento C6 primero es fortalecer nuestro centro. El punto D5 ahora queda defendido y después, cuando lancen este ataque de minorías, el peón va a estar perfectamente en C6. Pero lo que estamos haciendo es pasarle el turno a la... Perdón, jaquetones, lo que me refería es que con este avance lo que queremos es que las blancas tomen una decisión. Ahora pueden desarrollar su alfil a F4 o desarrollar el alfil a G5 o encerrar su alfil con E3, que sería un error estratégico. Lo normal es jugar con alfil F4 o alfil G5. También decir que cuando las blancas capturan, los sistemas tipo catalán afianchetando este alfil ya no tiene sentido, porque fijaros que un alfil en G2 ahora mismo va a chocar con nuestra potente cadena de peones y no va a ser nada efectivo. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa si alfil F4. Hay que decir que si alfil G5 vamos a hacer lo mismo, vamos a perseguir ese alfil para cambiarlo, sea con alfil E7 o en el caso de alfil F4 con alfil D6. Alfil por D6 y dama por D6. Las blancas continúan su desarrollo con E3 y nosotros caballo E7. Hay que decir que en esta estructura Carlsbad los caballos tienen que dirigirse a la casilla D6. Un caballo en D6 va a estar perfectamente ubicado. Lo voy a explicar un poquito más tarde. Alfil D3 por parte de las blancas y nosotros hacemos alfil G4. Aquí las blancas suelen preguntar a nuestro alfil que se decida por una diagonal con H3, nosotros seguimos con la clavada con alfil H5 y tras enroque corto vamos a jugar muy agresivos con F5 y esta es la idea, nosotros jugar en el flanco de rey mientras que normalmente las blancas van a jugar aquí en el flanco de dama. Esta posición es súper interesante para las negras, la mejor jugada de las blancas pasa por alfil E2 para romper la clavada y nosotros ahora vamos a capturar en F3 y tras alfil por F3, caballo D7. Fijaos que el alfil de las blancas choca contra toda nuestra cadena de peones que están colocados 6 D7 de los peones que tenemos en casilla blanca. Por lo tanto, este alfil es bastante malo y nosotros con los caballos vamos a maniobrar y en algún momento podremos aterrizar en E4 donde va a quedar perfectamente ubicado. Otra de las líneas, como veíamos, pasa por alfil G5. Vamos a ver aquí si alfil G5, alfil E7. Perseguimos a ese alfil. Tras alfil por E7 capturamos con el caballo, aprovechamos para ganar un tiempo en el desarrollo y tras E3 alfil F5. Es importantísimo controlar esta diagonal. Si las blancas ahora juegan con alfil D3 proponiendo el cambio de alfiles, primero nos enrocamos, enroque corto, desarrollamos con caballo D7 y ahora las blancas nos pueden forzar a tomar una decisión con dama C2. Pues bien, ahora sí, ahora que nos han obligado, capturamos en D3 y tras dama por D3 hay un movimiento clave, un plan súper interesante que, como decía, pasa por llevar un caballo a D6 y ese movimiento es caballo C8, muy buena jugada. Vamos a ver cuál es la idea. Las blancas, por supuesto, van a intentar lanzar este ataque de minorías con B4. Cuando este ataque de minorías no lo conocemos en profundidad, puede parecer que da mucho miedo, pero cuando sabemos cómo contrarrestarlo, ya veréis que hay muchas maneras y nos podemos quedar muy bien. Vamos a jugar caballo D6. ¿Qué pasa con este caballo en la estructura Carlsbad? ¿Por qué es tan bueno? Bueno, primero, defiende nuestro punto débil dentro de la cadena de peones, que es el punto B7. Con el caballo en D6 estamos defendiendo este punto y además estamos controlando el punto de ruptura B5. El plan de las blancas decíamos que pasa por A4, B5. Pues bien, este caballo va a controlar ese punto de ruptura. Pero no solo eso, el caballo en D6 también está perfectamente ubicado para saltar hacia adelante, a la casilla débil C4 o a la casilla E4 para lanzar un ataque. Por lo tanto, el caballo en D6 está idealmente ubicado. Las blancas podrían continuar con A4, ya se están acercando a ese ataque de minorías que decíamos. Y nosotros nos vamos a colocar con el caballo en B6. Esta formación la tenemos que recordar, porque el caballo en D6 está perfectamente ubicado, pero cuando se trata de parar el ataque de minorías, otro caballo en B6 está
perfecto. ¿Por qué? Porque después de que las blancas jueguen B5, vamos a ver las maneras que tenemos de contrarrestar este ataque. La primera pasa por capturar con nuestro peón de C y tras A por B5 generar un peón pasado con A5. Fijaos que el caballo en B6 defiende el peón de D5 y también favorece el avance de nuestro peón pasado hasta A4. También puede saltar en algún momento a la casilla débil C4. Por lo tanto, ante un ataque de minorías, primer plan, C por B5 y avanzar. Perfecto. En otras posiciones que no vamos a entrar en este vídeo, pero que tenéis que saber, cuando nos hagan B5 vamos a poder hacer el plan a la inversa, que sería A por B5, A por B5 y C5. Por supuesto, en esta posición no, porque vendría de por C5, pero imaginad que tenemos un caballo en D7 y estamos con las piezas ubicadas de manera diferente. Este plan de A por B5 y C5 lo tenemos que conocer. Otro plan para parar este ataque de minorías pasa por este avance más radical, que es B5. Muy interesante, porque tras B5 ya las blancas nunca van a poder generar esta ruptura en B5. La idea o la desventaja que tiene es que el peón de C6 queda retrasado y esto es que nos lo van a poder presionar mucho por la columna C. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos ganando control absoluto de la casilla débil C4. Cuando un caballo aterrice en C4, va a ser muy difícil para las blancas presionar nuestra debilidad de C6. Se dice que una debilidad es una debilidad si puede ser atacada. En este caso, va a ser muy difícil para las blancas atacar nuestro peón de C6. Por lo tanto, este B5 lo tenemos que tener en cuenta en muchas posiciones. Lo importante cuando hagamos este B5 es garantizar que un caballo va a llegar a C4. Si el caballo no llega a C4, las blancas pueden organizar un contrajuego muy rápido contra el peón de C6, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto, la cuarta forma de contrarrestar, la ideal, es que cambiemos este caballo por este caballo. Nosotros nos queremos quedar con un caballo en D6 contra otro caballo de las blancas. Así vamos a hacer que sea muy difícil el avance B5. De hecho, las blancas tendrían que maniobrar muchísimo porque no tendrían suficiente piezas. Imaginad que estos dos caballos que están en rojo no estuvieran en la posición. B5 no sería simplemente posible porque capturaríamos con el peón de A y después capturaríamos con el caballo y las blancas simplemente habrían perdido un peón. Pues bien, jaquetones, ya sabéis jugar contra las principales opciones de las blancas con este D5 enigmático. Ya sabemos contra caballo C3 y caballo F3 y sabemos estas estructuras tipo Carlsbad con C por D5. La mayoría de las ocasiones os enfrentaréis a estas aperturas, pero también otra opción muy habitual es G3, la apertura catalana. Bien, aquí tenía muchas dudas. ¿Qué recomendar? Estuve investigando muchísimo porque la cantidad de teoría que hay dentro de la apertura catalana es inmensa. Pero estoy muy contento porque di con una receta muy secundaria que es súper interesante. Fijaos. Pasa por el mismo plan. Primero, por supuesto, avanzamos nuestro peón a A6 y después capturamos el peón de C4. Las blancas juegan alfil G2. Hay que decir que dama A4 sería un error garrafal porque simplemente B5 estamos defendiendo nuestro peón y ganándole un tiempo a la dama. Alfil G2 sería la forma de continuar de las blancas y vamos a golpear, muy importante, el centro desde ya. No puede ser una jugada más tarde, tiene que ser ahora mismo con C5 aprovechando que el rey de las blancas sigue en el centro. Fijaos que en esta posición ya estamos en algo más o menos secundario, pero es que las opciones habituales de las negras son B5, caballo C6, caballo F6 y C6. Solamente un 4% de las veces se juega este C5 que apenas tiene partidas y por lo tanto muy poca carga teórica. Las blancas aquí deben enrocarse en corto. D por C5 ahora sería un error por dama por D1. Y esta es la razón por la que hay que hacerlo ahora. Si caballo F6 y enroque corto ahora hacemos C5, sería un error garrafal porque D por C5, dama por D1, viene la torre hacia el centro, la posición de las blancas es de ventaja clara. Por lo tanto, tenemos que hacerlo ahora. C5. Las blancas ahora deben enrocarse en corto y nosotros capturamos en D4. Las blancas pueden capturar de caballo o de dama. Si capturan de dama, muy sencillo.
sencillo. Llegamos a este final con dama por d4, caballo por d4 y e5 y de momento tenemos un peón de más y no es nada sencillo para las blancas el recuperarlo. Por ejemplo, pueden pensar caballo c2, caballo c6 y caballo d2, pero ahora jugamos alfil e6, defendemos nuestro peón de más y realmente las blancas deberían de alguna manera recuperarlo con caballo e3, pero ya está poniendo sus piezas de una manera un poco rara. Caballo e3 es la mejor opción y ahora nosotros lo vamos a devolver en buenas condiciones. Simplemente desarrollamos y tras caballo por c4 vamos a jugar torre de 8. Ya hemos desarrollado todo nuestro flanco de dama, tenemos control del centro por este peón de e5 y a la siguiente vamos a jugar b5. Por ejemplo, b3, b5. Y ahora los caballos están torpes porque ¿dónde puede ir este caballo? El mejor movimiento según los módulos de análisis es caballo b6, pero es que este caballo queda prácticamente encerrado, es muy difícil meter el caballo ahí, como vais a ver. De hecho, caballo d4, estamos atacando el peón d2, las blancas lo mejor que tienen es sacrificarlo con alfil b2 para que veáis lo difícil que es el juego de las blancas en esta posición. Si por ejemplo torre e1, tras torre b8 estamos ganando la partida. Por ejemplo, caballo b de 5 puede venir, pero caballo por d5, caballo por d5, alfil por d5, alfil por d5 y caballo c2, que estamos ganando material. Por lo tanto, este final no le tenemos que temer en absoluto. Otra opción sería caballo por d4 y aquí vamos a jugar caballo f6. Desarrollamos la jugada principal para las blancas es dama a4 para recuperar este peón. Hay que decir que b5 no es posible ahora por caballo por b5. Además nos estarían atacando la torre, sería un desastre. Por lo tanto, aquí hay que jugar dama de 7, muy precisa. Las blancas deben capturar inmediatamente este peón y ahora jugamos b5, ganancia de tiempo, la dama se retira, por ejemplo, a b3 y alfil b7. Desarrollamos rápidamente, alfil por b7, dama por b7. Ante los a4 vamos a avanzar, vamos a cerrar con b4 para hacer también que el caballo no se desarrolle y tras caballo d2, vamos a desarrollar nuestro caballo a d7, caballo c4, alfil c5, viene con ganancia de tiempo, torre d1 por ejemplo, nos vamos a enrocar y ante un alfil f4, cualquier desarrollo, tenemos dama d5, súper interesante, atacamos el caballo de d4 y la dama puede venir al ataque vía dama h5, caballo g4, el alfil perfectamente ubicado y tenemos muchísimo dinamismo en esta posición. Muy bien, jaquetones, ya conocéis D5 enigmático contra prácticamente todas las principales opciones de las blancas. Deciros que he elegido, como habéis visto, esas variantes secundarias donde vamos a pillar por sorpresa a nuestros rivales. Es muy sencillo de jugar, muy práctico. Ya con estos conocimientos os animo a que lo pongáis en práctica en vuestras partidas y os animo a registraros a la clase de prueba gratuita. En esa clase de prueba vamos a ver cómo castigar esto que hemos visto, la opción principal de las blancas de jugar con caballo f3 y caballo c3. Es la más empleada con mucha diferencia en los bajos e intermedios, así que vais a poder conseguir muy buenos resultados con esta clase de prueba. Y si os gusta, tenéis el curso completo. Sabéis que todos los cursos de Chess Enigma vienen con una garantía de 15 días por si no os gusta, no os termina de convencer. Siempre podéis escribirnos y os devolveremos el dinero si no os ha convencido. Así que os animo a practicar este sistema. Espero que ganéis muchas partidas con él y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Ve a la clase de gratis! ¡Vamos!